hipertenso. Entonces, esa es la principal causa de hipertensión. Segundo, 90% por lo menos. Entre 95 y 90%. Vamos a decir 90 para tener una cifra exacta, digamos. Y 10% vamos a decir que son las causas secundarias. ¿Cuáles son estas causas secundarias? Primero, problemas de tipo renal. El riñón es un sistema, o sea, sistema reno-urinario, va a producir hipertensión por diferentes motivos, trastornos vasculares o problemas de tipo función renal. Luego, los problemas de tiroides, de ahí el hipertiroidismo, por ejemplo. Luego, uso de corticoides, es otra de las causas. También los problemas de eh, cápsulas suprarrenales. Esto puede producir hipertensión. Y eso hace ver de que la hipertensión esencial pues no tiene un tratamiento definitivo. O sea, no se puede curar la hipertensión esencial. La hipertensión secundaria sí se puede en algunas circunstancias, porque cuando hay una hipertensión renal crónica ya es difícil. Tendría que ser un trasplante renal, porque llegan hasta la hemodiálisis. Entonces, hay circunstancias de que sí se puede curar extirpando la causa en las hipertensiones secundarias. Muy bien, hay otra clasificación que es de acuerdo a los niveles de presión. Y eso, ustedes léanlo en lo que se refiere al séptimo consenso. Si la categoría es diferente, se clasifica tomando en cuenta la presión más elevada. También podemos clasificar de acuerdo a los niveles en el sentido de hipertensión máxima e hipertensión mínima. Hipertensión sistólica e hipertensión diastólica. Cuando nosotros nos dicen es hipertenso, pensamos siempre en que las dos presiones están elevadas. Y no es así. Solo puede haber circunstancias en que solo una de las presiones esté elevada, o sistólica o diastólica. Entonces también hay esa clasificación. Presión, hipertensión sistólica, hipertensión diastólica. Cuando se habla de hipertensión arterial, se entiende de que las dos están elevadas. Presencia o no de repercusión de órganos, algo de repercusión orgánica. Quiere decir que la hipertensión va a manifestarse dejando secuelas a nivel de corazón, riñón, ojos y cerebro. Pueden haber repercusiones por la hipertensión arterial no controlada generalmente. Entonces, siempre hay que evaluar cuando uno tiene un paciente hipertenso y es la primera vez, evaluar estos órganos también para ver si han sufrido algún deterioro. Y este deterioro se produce por la repercusión básica de la hipertensión sobre el sistema cardiovascular. Es decir, son los vasos los que sufren trastornos a nivel de estos órganos, algo, y que van a lesionar muchas veces estos órganos. Los factores de riesgo vascular asociados, en general, lo que generalmente también se presenta y que es muy frecuente es la diabetes. La diabetes también tiene una incidencia o influencia sobre los trastornos vasculares, junto con la hipertensión, produciendo lesiones a nivel periférico, disminuyendo el flujo de sangre, también a nivel cerebral. Y entonces, a nivel coronario, produciendo muchas veces hasta infarto de miocardio. Y otras enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, cualquier enfermedad que afecte el sistema cardiovascular va a empeorar la hipertensión arterial. Epidemiología. Ya hablamos sobre la hipertensión esencial como clasificación. Entonces, ¿en quiénes se presenta la hipertensión? ¿Quiénes pueden ser hipertensos? Cuando ustedes tienen
están atendiendo pacientes y ustedes ven la historia clínica o ven los datos generales, ustedes ven edad del paciente. Cuando lo ven entrar al paciente al consultorio, ven la figura del paciente. Entonces, es un paciente realmente que coincide su edad con la parte física. Es un paciente alto, bajo, con sobrepeso, entra caminando normal, entra con problemas para caminar. Todo eso ya uno lo evalúa en el momento en que ingresa el paciente a la consulta, como en la práctica cuando nosotros vemos pacientes nuevos y entran a la consulta. Incluso su actitud de la persona. Eso lo tenemos que evaluar. No vamos a hacer diagnóstico de eso solamente, pero ya es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, la epidemiología es importante. La edad. La presión arterial aumenta con la edad. La persona a los 30 años, si es una presión de tipo genética, va a presentar niveles elevados. Por ejemplo, no todas, por supuesto, estoy poniendo un ejemplo. A medida que aumenta la edad, esa presión va a tener la tendencia a aumentar por múltiples factores. Uno de ellos es la esclerosis que hay en general en las personas mayores, que los tejidos se vuelven más duros. Esa persona también tiene hábitos. Le gusta la sal, le gusta tomar alcohol, no exageradamente, pero toma, quizá fuma, tiene sobrepeso, tiene un trabajo donde hay mucha tensión. Entonces, todos esos factores van a aumentar los niveles de presión. Entonces, hace que la presión aumente con la edad. La sistólica se incrementa más que la diastólica. La sistólica, y aquí es importante tener que explicar de que, como ya quizás me han escuchado, la presión de hacer diagnóstico de presión arterial, hipertensión arterial, no es solamente tomar la presión y constatar de que los límites están por encima de los parámetros máximos normales. No es solo eso. Ustedes tienen que fisiológicamente saber por qué hay presión sistólica, por qué hay presión diastólica, cuáles son los factores que hacen de que haya una presión diastólica y una presión sistólica, para poder interpretar la hipertensión o las circunstancias de ese paciente cuando hay presión alta. Ejemplo, la presión sistólica. Bueno, antes que eso, la presión arterial, simplemente presión arterial, también tiene que ver con los tres elementos que ya dijimos antes. La bomba, que es el corazón, los vasos, que son todos los vasos arteriales, venosos, y, eh, y, eh, y eh, especialmente, y el volumen de sangre circulante. Lo- eh, volumen, vasos y bomba tienen que ser tomados en cuenta cuando uno evalúa e interpreta la hipertensión arterial. Ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene insuficiencia cardíaca recién, sistólica, pero le toma la presión y tiene 140, 150, 80, 150, 80, pero tiene signos de insuficiencia, tercer ruido, cansancio, incluso edemas. ¿Puede ser? Puede. Y tienen otro paciente que tiene 90, 80, que también tiene cansancio, edema, falta de aire. ¿Cuál de los dos pacientes tiene mejor pronóstico? El que tiene hipertensión.
a pesar de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque su bomba todavía tiene capacidad de contracción, porque la presión sistólica significa, en general, que hay bomba, que hay volumen y que los vasos tienen un control todavía normal de sus funciones. Eso como primera impresión. Entonces no es nomás tiene tanto por tanto. ¿Cuál es su estado general del paciente? ¿En qué circunstancias está el paciente? ¿Está deshidratado? Tendencia a bajar la presión. ¿Por qué? Por disminución del volumen. Está hiperhidratado, toma corticoides, tendencia a subir la presión por aumento del volumen circular. Está con problemas de un shock séptico, baja la presión por trastornos vasculares, por más que el volumen esté normal y la bomba también. Y tiene una hemorragia aguda, baja la presión por baja de volumen. Insuficiencia cardíaca sistólica con un corazón grande, con disminución de la fracción de eyección, baja la presión. ¿Por qué? Por falla de bomba. Los vasos tienen el control, producen vasoconstricción para mantener la perfusión a los órganos nobles especialmente y disminuyen la irrigación de la piel, de la parte periférica. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso y cuando tomen la presión, cuando lean hipertensión, vean estos factores también. No solamente se aboquen a controlar presión alta y decir tiene tanto por tanto y le doy un antihipertensivo. Simplemente en el momento del tratamiento. Hay que interpretar la presión. La presión diastólica tiene mucho que ver con los vasos, más que todo. Pero también, por supuesto, es importante la bomba y el volumen, pero más con los vasos. Depende más del control vascular, vasoconstricción, por ejemplo, vasodilatación, vasoconstricción. Eso es más que todo diastólica, esa es la presión diastólica. Es más estable que la sistólica. La sistólica puede subir fácilmente por emociones, sube más cuando hay esfuerzo, entonces la sistólica va a tener unas oscilaciones mayores y más frecuentes. Eso hay que interpretarlo también. ¿En qué estado está la persona cuando le toman la presión? Hay que ver el momento en que uno toma la presión. Pero cuando llega la persona alterada, con falta de aire, no van a esperar, señora o señor, tranquilícese 15 minutos que le vamos a tomar la presión. Ustedes tienen que tomar la presión ya, en ese momento. Pero si es una persona tranquila que va al consultorio, vino caminando 3 cuadras, entonces ustedes le dicen, tome asiento, descanso un ratito, ¿no? Ahora, el Internet dice, por ejemplo, que la persona no tiene que hablar durante el momento que se le toma la presión. Puede ser, pero eso tendría mínima influencia. El brazo, cuando se toma la presión, hay que tratar de sostenerlo, no que el paciente haga fuerza teniendo el brazo estirado. Y así, en algunas situaciones. Y el brazo tiene que estar a la altura del corazón también. El factor de posibilidad de engaño en la toma de presión depende del que está tomando la presión, depende del aparato de presión, del esfigmomanómetro, y depende de las circunstancias del paciente. Todos esos 3 factores juegan. Por eso es que yo, como cardiólogo, siempre tomo la presión. Cuando ustedes toman la presión al paciente, yo siempre tengo que tomar. Le tengo que tomar, digo. Es mi obligación, pero no por ser obligación por el trabajo. Es mi obligación como médico especialista. ¿Por qué? Porque yo también me puedo equivocar. No es que yo no me equivoque, en algún momento me puedo equivocar. O el aparato también me haga equivocar, como ha sucedido en algún momento. Pero la decisión del tratamiento y de lo que yo le voy a aconsejar al paciente depende de mí. Yo no puedo decir, bueno, le tomó la enfermera, le tomó el estudiante o el interno. Sí, le tomó. Pero
yo tengo que tomarle porque depende de mí, o sea, es mi responsabilidad para seguir ese paciente. Si no le tomo y no es una buena toma la que le hacen, y yo tomo decisiones con esa presión, yo no puedo decir, es que le tomo tal, tengo que asumir la responsabilidad. Es por eso que yo siempre tomo la presión. No por decir, le tomó usted cuando toma un estudiante, que le tomó mal, que no. Simplemente también para, eso nos sirve en la clase para confirmar los niveles. La presión alta se debe tomar la primera vez en lo posible en los dos brazos, en sentado y de pie, algunas veces, o acostado y de pie. Se dice de que cuando uno toma la presión, la primera vez también en lo posible, cuando la persona está agitada, hay que tomar 3 veces y sacar una media. A mí me ha pasado que a veces he tomado la presión rápida y me ha salido una presión muy alta, pero y no es esa la presión. Por algunas circunstancias, la presión salió más alta de lo que debería. Entonces, por lo menos 2 veces yo tomo la presión para confirmarlo. Porque si es la primera vez, yo tengo que decirle a esa persona, la primera vez en el sentido de que es la segunda que le tomo presión alta, ¿no? Porque la primera vez, si no está cerca de 200 o más de 200 la máxima, no puedo diagnosticar presión alta, ya hablando del diagnóstico. Yo, o sea, presión alta definitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser alta circunstancial. Claro, si es 150, 160, pero si es 200, generalmente ya es definitiva. Esa presión no puede ser circunstancial. Tengo que hacer tratamiento en la primera vez que yo controle esos parámetros. La presión varía de un brazo a otro, generalmente 10 milímetros de mercurio. Esa presión es algo que sucede generalmente. ¿Cuál es la presión que debemos tomar en cuenta? Es la pregunta. La presión del brazo que es mayor. La máxima presión es la que se toma. Y cuando es más de 20 milímetros de mercurio de diferencia, puede ya haber algún problema. ¿Qué problema puede haber? Alguno de los brazos o las arterias tienen algún trastorno. Quiere decir que alguna es más baja por algún problema de circulación. Rarísimo. Y en la que está alta o normal, es donde el flujo es normal. Esa es la posibilidad mayor. Es difícil que haya un brazo que tenga una arteria mucho mayor para que el flujo sea mayor y sea mayor la presión. Más que todo es por disminución. Muy bien, esos son los parámetros que se usan también. Aprovecho para que ustedes interpreten la presión. Cuando uno toma la presión y por primera vez está mínimamente alta, 150-90 o 140-95, dependiendo de algunos otros factores como la edad, la obesidad, el cigarrillo y otras circunstancias, y sin antecedentes genéticos. Uno le dice al paciente, puede ya tomar decisiones como si fuera una prehipertensión, diciéndole, bueno, trate de fumar menos, trate de disminuir el consumo de calorías y así sucesivamente para tratar de la próxima, ustedes lo citan en una semana y hacen un control. Y después en otra semana, la próxima semana, y hacen un control. Si está normal, lo dejan ahí y hacen una más hincapié en los factores que pueden aumentar los niveles de presión. Entonces, para hacer diagnóstico necesita por lo menos 2 controles. Eso dice la literatura, un intervalo de una semana, o 5 días. Pero hay circunstancias en las que raras, uno tiene que tomar decisiones en ese momento. Bueno, seguimos entonces con la herencia y una relación familiar, varios genes, variable por factores ambientales también, lo que quiere decir de que si una persona tiene genética de hipertenso,
pero no tiene sobrepeso, no come demasiada sal, tiene una vida tranquila, probablemente no se va a manifestar a los 20, 25, 30 años, se va a manifestar a los 40. Factores ambientales, el estrés es un factor que todos hablamos de estrés, pero es difícil medirlo el estrés. Y también es muy variable de persona a persona, porque tiene que ver con el temperamento de la persona, no solamente con las circunstancias ambientales. Hay personas que con problemas pequeños tienen demasiado estrés y otras con problemas grandes son más tranquilos. Entonces hay mucha variabilidad, pero el estrés sí, sí, sí influye, no solo en la hipertensión, sino en la vida de las personas y hay otras enfermedades también, en muchas, no solamente cardiovasculares. La dieta, en general, las personas que comen demasiada sal todos los días, nivel socioeconómico y educativo bajo. Quiere decir esto de que las personas no conocen la forma de alimentarse mejor para evitar tener hipertensión. La ansiedad y la depresión son factores que están aumentando, son factores de la época actual, de las ciudades, donde las megalópolis, por ejemplo, donde la vida necesita ser luchada todos los días y el estrés pues es mayor, volvemos al estrés, porque la ansiedad tiene que ver con el estrés. Entonces esto hace, y la depresión también, eso hace de que haya mucha secreción de adrenalina, por ejemplo, haya vasoconstricción, haya niveles elevados. El perfeccionismo, la persona que queremos ser los mejores, y tenemos que entender a ser así, pero todo controlado, todo con límites. La tensión contenida, quiere decir las personas que tienen problemas, pero no hablan, no se expresan, no expulsan esas tensiones. La agresividad, personas que constantemente no tienen control